vamos a ver si se está, bueno, si se está cumpliendo finalmente con la ley, si se está aplicando, y para eso estamos en línea con Gustavo Borro. Él es profesor de Educación Física, secretario general del Comité Paralímpico Argentino, el COPAR, y presidente de la Federación Argentina de Deportes para Parálisis Cerebral. Gustavo, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos varios temas, vamos a ver cómo vamos tocando todos, pero bueno, arrancamos si te parece por esto y después vamos un poco más específicamente al mundo del deporte. Sabemos también que se acaban de terminar la primera edición del Ojadar, pero bueno, antes Sí. preguntarte esto, hacíamos un repaso de la reversión de los vetos en el Senado. Habíamos tenido hace poco también la buena noticia de la reversión de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué está ocurriendo con eso? Mira, bueno, en primer lugar, buenos días. A ver, ese es un tema muy complejo, que ya es de público conocimiento, por ahí tocarlo un poco acá. Ya creo que se ha hablado bastante en todos lados. Eh, es un tema que hay que abordar y hay que abordar fuerte, más que nada por eh, a todos los que llevan adelante alguna tarea como, por ejemplo, los acompañantes terapéuticos y demás, eh, es muy poco lo que cobran, pero desde hace tiempo, digamos, por el servicio que brindan, ¿no? Y para familias que es fundamental el servicio. Si bien ahora es más grave la situación, pero digamos que es algo que viene desde hace rato, eh, que no está actualizado y no está en la órbita real de la agenda política, digamos. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bien, en ese sentido y en el trabajo que se viene realizando de todos los sectores, bueno, que se involucran en trabajar con personas con discapacidad, y en este caso en el deporte, como es tu área, ya Sí, sin meternos quizás dale. en lo que fue el Jadar, y preguntarte, ¿no? Ahora que acaba de terminar la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, como para ponerle un subtítulo a la sigla, ¿qué balance haces de este evento deportivo? Mira, bueno, ahí está, ahí, claro, un poco más a lo deportivo que lo mío. La verdad que los Juegos Hadar, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, fue la primera edición que, como todos sabemos, se hizo en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Contó con 2.500 atletas, que es muchísimo por ser la primera edición, de los cuales 200 eran paralímpicos. Eh, el deporte paralímpico contó con 14 disciplinas, que no es menor. Eh, la verdad que el balance es súper positivo. Cuando vos ves el medallero, también lo ganó la provincia de Buenos Aires y eso segundo de Santa Fe. Habla del trabajo fuerte que hacen ambas provincias, todas trabajan bien, pero también el trabajo fuerte y lo masivo que son esas dos provincias, ¿no? En cantidad de población, digamos. Eh, Después, haber compartido escenario, ir de la mano, digamos, haber hecho una estrategia, una alianza estratégica con el Comité Olímpico, entre el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, demuestra que el deporte es uno solo, que necesita distintas herramientas de intervención en algunos casos. Compartimos, no sé, yo te puedo nombrar, en el caso de judo se compartió el mismo escenario, el mismo tatami. En la pista de atletismo la compartieron ambos, olímpicos y paralímpicos. Fue una muestra que se puede trabajar en conjunto, que el deporte es de los pocos lugares en donde se logra realmente una unión. Vos fíjate que estuvieron las 24 provincias, no es menor eso, ¿está bien? Y es muy difícil reunirlas en un contexto complejo en términos económicos, y la verdad que todos los secretarios de deportes, los presidentes de las distintas federaciones nacionales, eh, estuvieron a la altura. Tuvimos algunos
problemas chiquitos, pero por ser la primera edición. No es fácil. Vos pensás que en el último Juego Paralímpico de París 2024 hubo 4.500 atletas. Y acá estamos hablando de la primera edición, fue un mini Juego Paralímpico. Claro. Se entiende la magnitud de lo que se realizó. Es un juego que se hace cada 4 años. El balance es muy positivo por donde lo mire. Hay cosas a mejorar, sí, obviamente. Pero la verdad que este tipo de eventos también, más allá de que el deporte olímpico y paralímpico vayan de la mano, deja una infraestructura, en el caso de Rosario, que después deja un legado, digamos, que es la infraestructura, que después la sigue utilizando la población de Rosario, de Santa Fe, que no es menor. Que a veces mucha gente dice, che, pero qué gasto. No es un gasto, porque el deporte es lo más sano que hay. Creo que las grandes naciones, más allá de tener un plan de trabajo y económico y demás, apuestan mucho a todo lo que es la cultura y el deporte, y creo que se vio reflejado el otro día ahí con las 24 provincias, los 2.500 deportistas, los escenarios deportivos. El próximo Juego Hadar yo creo que va a explotar, no va a bajar de los 5.000, 6.000 deportistas entre olímpicos y paralímpicos, ¿no? Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, vos recién mencionabas el balance positivo y lo importante de que hayan habido tantos deportistas, y también hiciste mención a los desafíos y a lo complejo que es en este contexto, así que preguntarte un poco más en profundidad por eso, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan hoy los deportistas paralímpicos en este contexto? No, desafíos siempre. Cuando vos decís qué desafíos, ¿a qué haces referencia? Es tan amplio para que vos lo desarrolles desde el lugar que quieras. Desde lo económico, desde lo que tiene que ver con infraestructura en el deporte. Hay dos cosas acá. Esto es un replanteo general, digamos. Yo creo que ha crecido tanto el deporte que la estructura en la Argentina ha quedado chica. Que es una discusión que ya tiene un tiempo, ¿no? Y después hay cuestiones que son que son de público conocimiento, pero yo creo que la población deportiva ha crecido mucho, que el deporte paralímpico ha crecido mucho. De hecho, más allá de que es un medallero, pero los últimos Juegos Paralímpicos la Argentina obtuvo el mejor resultado de los últimos 40 años, y eso tiene que ver con un gran trabajo de las federaciones, particularmente de los entrenadores y de los deportistas. Y vos mirás a países de alrededor, por ejemplo, Brasil tiene un centro paralímpico que es específico para el deporte paralímpico, Chile acaba de hacer lo mismo, ni hablar en Europa y en Asia. Yo creo que más temprano que tarde vamos a tener que comenzar a pensar una estructura pura y exclusivamente para el deporte paralímpico, como están haciendo en nuestros países vecinos, porque la verdad que no deja de crecer. Y es un país que, con inconvenientes y todo, hay una apuesta fuerte, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que de alguna manera somos un milagro, pero bueno, eso tiene que ver con la cultura argentina, digamos. También nosotros tenemos un punto a favor, que por ahí muchos no lo notan, que son la base de los clubes de barrio, los municipios que trabajan muy fuerte, las federaciones que caminan el país y la provincia de Buenos Aires, y en donde detectan deportistas, que esos deportistas después van hacia las elecciones. Vos fíjate que un porcentaje muy elevado de las delegaciones que componen los seleccionados para algún mundial, para algún juego panamericano o para algún juego paralímpico, son de la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que ver, por ejemplo, con los Juegos Bonaerenses, en donde vos tenés los Juegos Bonaerenses son los juegos más grandes de la región, y ahí vos tenés entrenadores que detectan chicos de los 135 municipios, que después los empiezan a citar al CENAR, los captamos en edades tempranas, y bueno, se hace un trabajo que por ahí lleva 10 años, ¿no?
7 años, 5, depende la situación del deportista, y eso después se ve reflejado en la representación del deportista a nivel internacional. Ahí, Gustavo, justo te iba a preguntar por eso, porque además, bueno, nosotros, los Juegos Bonaerenses, la próxima edición es ahora prontito, 10 días. Arrancan en 9-10 días. Y bueno, vamos a estar tratando de hablar ahí con alguno de sus protagonistas aquí desde el programa. Juegos que son muy completos porque que tienen que ver quizás no tanto con el alto rendimiento, sino con una etapa más germinal. Bueno, lo explicabas mucho mejor vos recién, y que tiene disciplinas desde para personas con discapacidad, pero también tiene disciplinas para adultos mayores, algunas mixtas entre adultos mayores y jóvenes, adolescentes. Pero bueno, preguntarte en ese sentido y en un contraste que sale casi automáticamente, pensando también lo que ocurre con los Juegos Evita. ¿Qué rol tiene que tener el Estado? Si en un poco, bueno, lo decías, lo transmitías, en el fomento del deporte desde esta instancia, ¿no? Como más el acompañamiento a los clubes de barrio, ¿no? Antes del alto rendimiento, digamos. A ver, por ejemplo, nosotros vivimos en un país que es un país muy grande, es un país terriblemente extenso, con distintas realidades sociales, socioeconómicas y demás. Hay algo que nos une desde Ushuaia a La Quiaca, que son los clubes de barrio. ¿Está bien? Por suerte, en la mayoría de las provincias se los ha cuidado y se los ha cuidado mucho. Acá vos tenés la particularidad de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con los juegos, que cuenta con una estructura deportiva sólida. Ahora ustedes tienen ahí un secretario de deporte, un subsecretario de deporte, Cristian Cardoso, y Marco Ciani, el director general de deporte. No los nombro por compromiso, sino los nombro porque veo cómo caminan en tan poco tiempo prácticamente toda la provincia, que es un país, nuestra provincia, ya todos lo sabemos, 16 millones de habitantes, 135 municipios, que escuchan y que entienden rápido el pulso de la gestión y lo que está necesitando cada uno de los municipios, y se pliegan mucho a todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado y paralímpico. Son personas que acompañan. Eso permite que el Comité Paralímpico Argentino, como nos pasa en otras provincias, pueda crecer. Y una de las muestras claras, aparte de desarrollar los Juegos bonaerenses en momentos complejos, han acompañado en la primera edición de los Juegos Hadar. ¿Se entiende lo que quiero decir? La determinación política desde el gobernador, desde el ministro, desde Cristian Cardoso hasta Marco Ciani, de acompañarnos, es porque porque son los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, están pensando en el desarrollo deportivo, digamos, ¿no? En lo que es en la Argentina en su máxima expresión. Pero, digamos, la provincia hace un acento fuerte en términos deportivos, y más con las autoridades que te nombré. Bueno, clarísimo, Gustavo, te agradecemos. Por supuesto te dejamos el micrófono si tenés alguna reflexión más, algo que quieras compartir, y bueno, pero felicitarte sobre todo por el desarrollo de los Hadar, la amplísima participación, que hayan participado atletas, deportistas de todas las provincias. Sin duda muy, muy importante, y bueno, tu tarea en el fomento y fortalecimiento del deporte paralímpico. Sí, la reflexión por ahí es la siguiente. Mira, nosotros no podríamos... el crecimiento va desde distintos lugares. En primer lugar, cuando sos agenda desde las máximas autoridades de un municipio, de la provincia y a nivel nacional, si no es muy complejo y la pelea es muy despareja. Creo que la alianza con el Comité Olímpico es fundamental, porque es tratar el deporte de igual a igual. El buen diálogo que estamos teniendo con todos los secretarios de deporte de las distintas provincias, y sin importar el color político, eso
Eso está bueno porque están viendo el plan estratégico de alguna manera del Comité Paralímpico Argentino, que no lo hago yo solo, es todo un comité ejecutivo que trabaja terriblemente, entrenadores, coordinadores deportivos, hay un presidente y un tesorero que trabajan muy, muy fuerte. Pero hay una cosa que es fundamental, que es el rol que cumplen ustedes como comunicadores. Creo que nosotros podemos crecer mucho, pero si no tenemos el impacto que tenemos que tener en los medios, es medio complejo poder impactar en la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Y para eso nosotros necesitamos mucho de ustedes y necesitamos también que la mayoría de los colegas de ustedes comience a interiorizarse en términos deportivos de lo que, por ejemplo, ahora está sucediendo el Mundial de la India de paratletismo, en donde Argentina está haciendo una muy buena campaña en términos de medalleros, y nosotros necesitamos que eso tenga difusión. Cada vez que vas a los Juegos Paralímpicos, por ejemplo, estos juegos sí estuvieron muy cubiertos, son uno de los juegos más vistos de la historia, etcétera. Pero necesitamos de ustedes, no es solamente de quienes nos toca gestionar el deporte, sino de la comunicación, de este ratito que vos te tomás y todo el equipo, hacerlo con los deportistas, pero también hacerlo desde un lugar técnico para informar a la población que una persona amputada, con una lesión medular, con parálisis cerebral, más allá de tener un espacio de pertenencia en su municipio y demás, puede hacer deporte al más alto nivel y puede representar al país. Es un laburo que tiene que ir de la mano, ¿no? Las distintas estructuras. Así que eso, nada más la reflexión, y felicitarlo por el programa y felicitarlo por tomarse este ratito. Bueno, muchas gracias, y a disposición, y en línea con lo que decías, por supuesto, cuenten con este espacio también para dar difusión, visibilidad y contar qué es lo que está ocurriendo con el deporte paralímpico. Lo difundiremos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes y bueno, y felicitar nuevamente, para redondear, el gran trabajo que viene haciendo tanto Cristian Cardoso, Marcos Ciani, en el deporte, porque la verdad que se caminan, vos los ves, y en una provincia con 135 municipios los caminan a todos, y eso está bueno, porque es entender lo que está sucediendo. Así que nada, bueno, un abrazo y nos estaremos hablando en cualquier momento. Así será. Hablamos con Gustavo Borro, recordamos, secretario general del Comité Paralímpico Argentino, el COPAR, y presidente de la Federación Argentina de Deportes para Paralímpicos.